Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Somos Corporación Raya. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas noches a todas las personas que se están conectando a nuestro programa Ládralo. Volvimos. Estamos aquí de nuevo en el 2021 intentando volver a retomar nuestros programas, nuestros maravillosos programas. Volvimos con el programa renovado, tenemos nueva imagen, nuevos sonidos y nueva estructura de todo nuestro programa. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de Raya. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, el abogado de Raya, y también muy contento de estar acá en nuestra nueva edición del programa Ladra. Bueno, como les contaba, pues vamos a tener unas diferencias en nuestro programa, cambiamos un montón de cosas, eso con el fin de que podamos tener pues temas más interesantes, que les puedan aportar muchísimo más a todas las personas que están trabajando en defensa de los demás animales. La primera novedad es que tendremos sino que tendremos 12 programas al año, y esto nos ayudará pues a que sean unos programas mejor elegidos, más estructurados, de mejor calidad, para precisamente pues ayudar a que haya una mejor argumentación de la protección animal. La segunda cosa que tenemos nueva es nuestra nueva imagen. Esta imagen se la agradecemos mucho a Mariana Matija por ayudarnos a diseñar. Ustedes la pudieron ver en las piezas promocionales del programa. Es una imagen que es más fresca y con la que queremos pues como que ustedes se sientan más a gusto con nuestro programa. Y también tenemos una musiquita nueva. Ládralo. ¿Cómo les parece? Que esa se la agradecemos muchísimo a Verónica López por ayudarnos pues como en todo este tema de la musicalización y de las cortinillas y todo esto. Somos Corporación Raya. Bueno, ahí está. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, empezamos de nuevo este año con un programa muy interesante, con un invitado súper especial que es Óscar Horta. Él es un filósofo y doctor en filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, y también es un activista, cofundador de un colectivo que se llama Ética Animal. En este momento es profesor de filosofía y antropología en la Universidad de Santiago de Compostela, y el día de hoy vamos a tocar un tema con él que es un tema del que no se habla mucho, y es cómo pensar en el activismo por los animales a largo plazo. Eso se llama activismo largoplacista. Como él está en España, pues a esta hora le quedaba un poco compleja para conectarse, y por tanto pues hicimos unos pregrabados con él que los vamos a ir pasando a medida que transcurra el programa. Recuerden que pueden dejarnos, las personas que nos están escuchando en vivo, sus dudas a través de los comentarios que tenemos ahí en Facebook, Twitter y también YouTube. Les recuerdo que pueden escuchar de nuevo este podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, y pues les sugiero que se suscriban a nuestros canales para que siempre estén al tanto y nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Entonces, pues, como siempre en nuestro programa, nosotros le hicimos la pregunta más interesante de todas, que son: ¿cuáles son los hobbies de Óscar? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Y esto fue lo que nos contestó. Bueno, pues la verdad que soy una persona bastante aburrida, que no tengo muchos hobbies ni muchas aficiones, porque me paso casi todo el tiempo pues trabajando y haciendo cosas de activismo. Eso es la verdad. Pero bueno, si pudiera vivir en otro mundo muy diferente de este, en el que no hubiera que hacer esas cosas, pues imagino que pasaría sobre todo un montón de tiempo leyendo. Es una de las cosas que, bueno, hago también, o sea, aparte de leer cosas para aprender, cosas que puedo intentar aplicar para que el mundo mejore, pues también me gusta leer otras historias, ¿no? Me gusta pues informarme de cómo es el mundo. También me gusta la literatura, ¿no? Sobre todo pues me gusta la narrativa, ¿no? Me gustan pues las novelas decimonónicas, y me gustan también mucho las novelas de ciencia ficción. No tanto las películas, no soy muy aficionado al cine ni a series ni cosas de esas, aunque algo vea. Y imagino que también lo que haría sería viajar un montón, cosa que ahora pues no se puede mucho por la COVID,
pero que bueno, cuando no es COVID, la verdad que sí que puedo viajar bastante porque es una manera de compaginar activismo con ocio. Y poco más, la verdad. Ya digo que soy una persona bastante aburrida, ¿no? Intento hacer ejercicio también, hacer deporte, aunque bueno, eso también es por cuestiones de salud. Así que bueno, no, poco interesante que decir sobre esto. Bueno, yo discrepo, pues, a mí me parece que a pesar de que no tenga, o él no diga que tiene, él diga que no tiene muchos hobbies, pues me parece que todo el trabajo que vamos a hablar a continuación en el programa, de todo lo que él hace por la protección animal, pues es súper interesante, nada aburrido, y que definitivamente a todos nos va a aportar muchísimo en esta búsqueda de la protección de las demás especies animales. Juliana, básicamente diríamos que el hobby de Oscar hoy es el activismo, a eso se dedica como 24/7 y se la pasa en torno a eso, eso es lo que escribe, eso es lo que vive, lo que hace todos los días, y diríamos que en eso se pasa la vida Oscar y que es bien interesante. Y hablando de eso, entonces, quisimos decir, bueno, si Oscar se la pasa todo el tiempo hablando de activismo, por ahí vamos a mencionar unas cosas sobre lo que él ha escrito, y es que escribe un montón sobre activismo, pero ¿qué será activismo para Oscar Horta? Es una pregunta bien interesante que quisimos indagar con él, quisimos preguntarle, vení, ¿vos qué entendés por activismo? Y esto fue lo que él nos respondió. No, pues bastante aburrida, que Perdón, ese... librar más bien de ese daño, de ese perjuicio a otro. Bueno, el activismo simplemente consiste en una cosa, que es hacer cosas en defensa, en este caso de los animales, incluso aunque ello no te beneficie a ti. O sea, es dar lo tuyo a favor de los y las demás. O sea, asumir una carga, asumir igual un perjuicio, asumir un daño tú, para privar o librar más bien de ese daño, de ese perjuicio a otros. Eso es hacer activismo. Entonces, yo, pues, joder, yo a lo largo de mi vida he hecho múltiples formas de activismo. He organizado y participado en movilizaciones, he participado también en investigaciones sobre el modo en el que son explotados los animales, en rescates de animales, también en otras iniciativas, como por ejemplo iniciativas de desobediencia civil, sabotajes a la caza, protestas, en fin, toda una serie de iniciativas. Y también otra cosa que he hecho es sentarme delante del ordenador y pasarme pues horas escribiendo, ¿no? Entonces, no hay una forma de activismo que sea mejor que otra en función de la clase de actividad que llevas a cabo. Lo que importa, en última instancia, es la efectividad que va a tener, o más bien la eficiencia que va a tener aquello que llevas a cabo, ¿no? Y entonces, en este sentido, muchas veces es mucho más eficiente transmitir un mensaje, comunicar a la gente, lo cual puedes hacer igual tecleando frente al ordenador o hablando, por ejemplo, como estamos aquí, que igual participando en una movilización. Y que además puede ser mucho más aburrido, con lo cual puede suponer un sacrificio mayor. Yo tengo que decir que yo me lo pasaba mejor cuando iba con otras y otros colegas, pues a hacer cosas en la calle, protestando, participando en movilizaciones, de lo que igual me lo paso si tengo que pasarme unas cuantas horas delante del ordenador. Pero lo que importa no es eso, lo que importa no es cómo nos lo pasamos, ¿no? Ni qué sensaciones tenemos. Lo que importa es cuánto ayuda aquello que hacemos. Y esto es algo que mucha gente, sobre todo cuando empieza en el activismo, pues no tiene la perspectiva de ello, ¿no? O sea, les parece que algo físico igual es algo más importante, ¿no? Y en absoluto es así, ¿no? Otro ejemplo donde se ve también es en el hecho de que en la causa de la defensa de los animales no esté difundida una idea que es la de la colaboración, que no sea una participación física en una movilización, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se considera
opuesta al especismo, y en realidad como mucho puede ser que sea no especista, pero no es antiespecista porque no hace nada contra el especismo con su tiempo, ¿no? Y entonces esto es problemático. Tendríamos que difundir la idea de que la gente sí puede hacer con su tiempo y sí debería hacer con su tiempo cosas contra el especismo. Y no se trata solo de ir a una protesta cuando hay una protesta. Se trata de que muchas organizaciones, por ejemplo, podrían aprovechar el tiempo que tú puedes emplear cuando estás en tu casa, ¿no? Por ejemplo, puedes colaborar buscando información, escribiendo textos, haciendo traducciones, en fin. Hay un montón de cosas que puedes hacer desde tu habitación. Y no solo eso, si no puedes hacer nada porque no tienes tiempo para hacerlo, y no tienes tiempo para hacerlo porque tienes que pasar tu tiempo, por ejemplo, pues trabajando para conseguir dinero, pues bueno, puede ser que tú ese dinero lo tengas que gastar necesariamente en pues gastos que tengas tú o tu familia o lo que sea. Pero si no es así, otra forma que tienes de colaborar es simplemente donando a quienes sí hacen activismo, donando a las organizaciones que hacen activismo, y es otra forma de hacer activismo, que es el dinero que resulta de tu trabajo, ¿no? Lo transfieres para la defensa de los animales, dándoselas a las organizaciones que eso lo transforman en ayuda a los animales. Y esta es una idea que debería ser fundamental y, sin embargo, no está adecuadamente introducida entre la gente que lucha contra el especismo. Entonces, luchar contra el especismo no es decir cosas en un perfil de una red social, aunque eso también puede ayudar a luchar contra el especismo, sino que implica un compromiso a mayores, un compromiso más profundo, ¿no? Y esta idea de compromiso, esta idea de luchar por aquello que es, luchar en la dirección que es más efectiva, esta idea de colaborar o con tu tiempo o si no con tu dinero, pues deberíamos pensar más sobre ella y difundirla más. Julián, acá de esta definición de Oscar a mí me quedaron sonando un montón de cosas porque él nos dice que el activismo es todo eso que nosotros hacemos, que nos genera un esfuerzo que tenemos que hacer con una dedicación, que tenemos que invertir en eso como una energía, unas cosas que nos implican a nosotros trabajar en algo y que beneficia a otros, ¿cierto? En este caso, digamos, a los animales. Y me quedaba pensando, por ejemplo, a veces las personas piensan, no, es que yo no sé qué puedo hacer de activismo, pues yo qué voy a hacer, yo no sé escribir, yo no puedo hacer ciertas cosas, y él nos da esa clave, es un poco de tiempo que tengamos y una causa, ¿cierto? En este caso, la causa de defender a los animales. Y creo que si nos ponemos a pensar, todos podemos hacer activismo por los animales si pensamos que tenemos tiempo o que yo tengo una habilidad, tengo un talento, yo aprendí tal cosa y lo puedo compartir con los demás. Cualquier esfuerzo que yo pueda hacer porque los animales estén mejor, porque las personas también cambien la visión que tienen frente a los animales, ya es activismo. Y entonces, ojalá quienes están viendo nuestra transmisión nos cuenten si hacen activismo, qué activismo hacen, o si no, que a partir de hoy también nos digan, yo me puse a pensar y yo puedo hacer activismo de tal manera. Ojalá por acá en los comentarios nos estén escribiendo. Sí, y eso es una cosa muy interesante que usted está diciendo ahí, Gabriel, y es algo que nosotros como corporación hemos también detectado desde hace, pues, este año cumplimos 18. ¡Hijo de mamá! Ya estamos muy grandes. Este año, durante todo este trabajo de casi 2 décadas, nosotros nos hemos dado cuenta, por lo menos cuando uno habla del tema de voluntariado, las personas relacionan única y exclusivamente el voluntariado con ir a sacar perros, ir a bañar perros o ir a ayudar en un albergue. Y cuando uno trata de comprometer a las personas en otras actividades como las que mencionaba Oscar, que son fundamentales para el funcionamiento de una organización, como son, por ejemplo, en nuestro caso, la creación de contenidos para la web o para el blog o para la página, o
o la traducción de artículos, o por ejemplo, traer un artículo científico y ponerlo en un lenguaje más amigable para que todo el mundo lo entienda, o hacer el diseño de piezas gráficas. La gente desconecta esa ayuda con la ayuda directa a los animales, y eso es una cosa que es algo que hay que combatir y algo que hay que empezar a desmitificar, porque es un gran daño que se le está haciendo a esta causa, y estoy segura que a otras causas que no tienen que ver con los animales, pero sí pues con el ser humano como animal. Pero sí, o sea, es como que la gente no cree que, por ejemplo, el activismo es solo ir a protestar o solo ir a una marcha. No, el activismo es todo lo que vos hagas, todas las actividades que vos realices en pro de la causa o en pro de la movilización ciudadana. Tenemos unos comentarios, me parece muy, muy adecuado, es de mi mamá. Hola mamá, como siempre, ella está ahí, muchas gracias. Dice, es más fácil ser activista en España que en Colombia, que es casi una condena a muerte. Gabriel, ¿qué opinas vos de esa apreciación? Bueno, yo creo que esto nos refleja como una condición muy, muy compleja que tenemos en nuestro país, de una realidad social y política en la que si uno se sale de lo normal de ir a trabajar todos los días, de llegar en la casa y dormirse y ver televisión, si cuestionamos un poco si estamos haciendo algo para que mejore una situación, si estamos criticando, si estamos generando cualquier tipo de actividad que movilice el pensamiento de las personas y que haga activismo en favor de una causa, por ejemplo, nosotros en favor de los animales, es una condena a muerte, ¿cierto? Hace poco veíamos por ahí el caso del niño Francisco Javier Vera, que lo amenazaron precisamente por hacer activismo del medio ambiente, frente al medio ambiente, pero como él, tantos que todos los días están siendo amenazados y amenazadas por estos temas. Entonces sí, creo que es un riesgo que se corre, pero es el riesgo que se corre cuando se emprende cualquier causa justa, cuando se emprende cualquier causa que de verdad moviliza el espíritu del ser humano, que nos hace sentirnos vivos, que nos hace sentir que las cosas pueden cambiar. Va a estar ese riesgo, pero creo que es algo que vale la pena por el mero hecho de pensarnos, esta joda va a cambiar, podemos hacer algo y bueno, hay que hacerlo, y sea en España o sea en Colombia, creo que siempre va a haber personas dispuestas a invertir un poco de su tiempo y de su esfuerzo en que las cosas cambien. Sí, quiero aprovechar y saludar a las personas que nos están dejando comentarios en el chat. A Carmen Elena Andrade, hola Carmen, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Y a Paqui Ferrer también por los comentarios. Sí, me vas a perdonar si pronuncio mal tu nombre. Ixel García nos dice simplemente recibir burlas. Sí, muchas veces trabajar por una causa, al trabajar por una causa, uno es sujeto de burlas, la gente lo insulta, le dice que es radical, le dice que es extremista, o que está perdiendo el tiempo, o simplemente se relaciona con una filosofía de izquierda que para muchos es algo negativo, y eso no es así. Cuando uno está trabajando en una causa, por lo general lo está haciendo porque siente que hay algo mal en un sistema que hemos establecido desde toda la eternidad y que no ha funcionado para muchos, porque por lo general los que trabajamos, por ejemplo, por la causa animal, no estamos siendo afectados directamente por lo que le sucede a los animales. A mí no me duele pues físicamente cuando matan a cientos de miles de animales diariamente en los mataderos. A mí eso no me duele físicamente, pero a mí me mueve ese dolor de ellos a actuar y a tratar de cambiar esa realidad pues que estamos viviendo o que ellos están viviendo día a día. También nos comenta Cata Yepes, hola Cata, bienvenida al programa. Yo creo que cuestionar lo común, lo que se normaliza es un riesgo, pero es el riesgo de ser diferente, y lo normal casi nunca es lo mejor, y estamos ahí de acuerdo. Lo que está normalizado no necesariamente es lo mejor o lo más adecuado o lo que debería ser. Ahí nos deja otro comentario: el activismo que haga cada uno suma para un activismo colectivo, no creer que porque somos pocos nos sumamos. Eso es una frase espectacular y es algo que es real. O sea, las personas a veces piensan que porque soy yo solo, entonces ¿qué cambio voy a hacer yo? Y no, uno solo también
va contagiando y con el ejemplo a reclutando a más personas como en las causas en las que uno está trabajando. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, y pueden dejarnos sus comentarios sobre este programa, y les pedimos que lo difundan y lo compartan con personas que ustedes crean que puedan utilizar esta información. Va a estar subido en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast para que lo escuchen mientras están manejando, mientras están haciendo deporte, y nos sigan por favor en nuestras redes sociales para que nos ayuden a crecer nuestra comunidad de protección animal. Bueno, la siguiente pregunta que quisimos hablar con él, porque cuando yo lo contacté, él me dijo, me gustaría hablar de activismo largoplacista, y yo me quedé como, no entiendo qué diablos es esto, y él me envió unos links que yo voy a compartir con ustedes también, porque me parecen súper importantes para ampliar todo el contenido de este programa. Y empecé a investigar qué era activismo largoplacista, pero voy a dejar mejor que él les explique qué significa. Bueno, pues la idea básica del largoplacismo, pues es que deberíamos hacer activismo, como dice la palabra, pensando no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Entonces, esto es una idea que en sí es sencilla de entender, pero puede resultar un poco chocante, ¿no? Entonces, la gente puede pensar, ¿pero por qué en el largo plazo? Los animales están mal ahora, entonces deberíamos ayudarlos ya, ¿no? Vete tú a saber lo que va a pasar en el largo plazo. O sea, en cambio, los efectos del activismo que hagamos a día de hoy lo podemos ver ya, lo pueden recibir ya los animales. Digamos que esta puede ser una reacción inmediata que nos puede surgir ante el término largoplacista o ante la idea del largoplacismo, ¿no? Entonces, voy a intentar explicar así de la manera más breve y espero que clara posible por qué en realidad sí que tenemos razones de mucho peso para hacer un activismo largoplacista. Bien, en primer lugar hay una idea fundamental, que es la idea de que no deberíamos discriminar entre diferentes animales. Esta es una idea que, bueno, quienes hacen activismo antiespecista conocen bien, ¿no? O sea, y la hemos aplicada en múltiples casos cuando decimos, bueno, ¿por qué nos preocupamos por estos animales y no por aquellos, ¿no? ¿Por qué igual nos podemos preocupar por un perro o un gato y no por una vaca o un pollo, cuando una vaca y un pollo también pueden sentir y sufrir, ¿no? Bueno, pues una idea semejante nos la encontramos cuando surge la pregunta de ¿por qué deben contar más los animales que viven ahora o que van a vivir dentro de 10 años que los que vayan a vivir dentro de 100 años o, quién sabe, dentro de 2000 años o dentro del tiempo que sea, dentro de 1.000.000 de años, por ejemplo? No hay ningún motivo para ello. O sea, el hecho de nacer en un momento u otro es algo claramente arbitrario, es una discriminación dar prioridad a ciertos animales porque nacen en un momento concreto, ¿no? Es una idea absurda que por nacer en un momento concreto importe más un animal que otro, ¿no? Entonces, esta es la primera idea, ¿no? La segunda idea es otra cosa también que es muy sencilla, que es que el presente en realidad es efímero. Cuando hablamos del presente propiamente, lo que estamos hablando es del futuro a muy corto plazo. El presente es ya, pero identificamos con el presente pues igual el futuro dentro de unos pocos años, ¿no? O quizás unas pocas décadas, ¿no? Sin embargo, el futuro a largo plazo va a ser inmensamente más largo que el futuro a corto plazo, ¿no? O sea, potencialmente el futuro puede durar, o sea, estamos hablando de millones de años o de quizás miles de millones de años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos pensar, bueno, claro, pero es que no sabemos lo que va a suceder en el futuro. Efectivamente, claro que no lo sabemos, pero es que nuestras decisiones no las debemos llevar a cabo en función de lo que sabemos, porque lo que sabemos es muy poco. Las decisiones bien tomadas, las decisiones tomadas en base a principios de racionalidad, se toman teniendo en cuenta aquello que consideramos que es más o menos probable que suceda, ¿no? Yo no sé si mañana si salgo, por ejemplo, a la calle para ir a la tienda, si yo supiera que me va a atropellar un auto, un coche, pues no lo haría. Yo no sé si esto va a suceder, pero yo asigno una probabilidad alta a que esto no suceda. Por eso es perfectamente racional que yo salga a la calle.
y no que me quede toda la vida encerrado en mi cuarto. Del mismo modo, aunque no sabemos lo que va a suceder en el futuro, tenemos fuertes razones para considerar que en el futuro van a continuar existiendo enormes números de animales a lo largo de mucho tiempo. Entonces, cuando tú comparas, dada la longitud del futuro a largo plazo, la cantidad de animales que va a existir en el futuro a largo plazo es inmensamente mayor que la de los animales que van a vivir en las próximas décadas. Y lo que hagamos a día de hoy puede afectar no solo a los animales que viven ahora, sino también a los animales que van a vivir en el futuro. O si queréis, o si quieren, no solo a los animales que van a vivir en el futuro, sino a todos los seres sintientes que van a existir en el futuro, ¿no? De manera que este es el argumento fundamental para preocuparnos fundamentalmente por llevar a cabo un activismo que no se centre solo en lo inmediato, sino que tenga en cuenta todo lo que va a suceder, ¿no? Juliana, ¿qué es esto? Yo sí quiero como contar que cuando Oscar nos contó sobre esto, como que a mí casi se me explota la cabeza cuando escuchaba eso, y creo que nunca había pensado en eso, ¿cierto? Nunca había pensado que se pudiera pensar o que fuera necesario pensar en todos esos escenarios que se vienen, en ese futuro macabro que seguro nos va a esperar, en el que más animales van a ser explotados de más maneras. Entonces, me parece muy interesante. Ojalá en los links que les vamos a compartir puedan ver, puedan explorar y profundicen un poco en esto, porque de verdad es un tema bien interesante, y es que no pensemos solamente, o sea, no dejemos de hacerlo, ¿cierto? No dejemos de pensar en el animal que hoy ya está siendo explotado, en el que está siendo maltratado, en todos esos animales que están sufriendo todos los días por nuestras acciones. Hay que hacerlo, pero pensemos además en todos esos animales del futuro que van a estar sufriendo, y desde ya empecemos a crear unas acciones de activismo, a pensar cómo podemos hacer para que esos animales del futuro puedan estar, digamos, con unas condiciones adecuadas, que no vayan a estar sufriendo de la manera como podrían sufrir. Y es que es una locura, o sea, es pensarnos desde ya, anticiparnos un poco y decidir como una postura ética, vamos a hacer algo para que esos futuros que pueden ser tan terribles no lleguen, o no lleguen como podrían llegar. Eso me pareció a mí, la verdad, fantástico. Sí, es que ahí hay una cosa muy importante, Gabriel, y es que nosotros muchas veces, pues las personas que trabajamos por una causa caemos como en lo circunstancial. Entonces reaccionamos por un tema determinado, por una situación determinada, por algo que sucedió hoy. Entonces hoy reaccionamos y hoy nos indignamos y hoy es el presente y ya. Pero como él decía, el presente es efímero, el presente se acabó, uno no puede determinar exactamente cuándo es pasado, cuándo es futuro y cuándo presente, que eso es ya algo pues como de un pensamiento mucho más profundo que se nos sale de nuestro programa, pero sí, y entonces en esa medida, entonces, ¿qué vamos a hacer para prevenir que en el futuro, y justamente con la creación de nuevas tecnologías y justamente con la necesidad de alimentar una creciente población humana, qué es lo que va a pasar con los animales? Que cuando se junten esas dos cosas, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser el futuro de los demás animales si seguimos en la misma vía de pretender que la proteína de origen animal es la que debe alimentar a las personas? Si no hacemos ese cambio de paradigma y si continuamos pensando que tenemos que comer carne o que tenemos que comer animales para sobrevivir, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esos animales en el futuro y cómo hoy debemos empezar a pensar diferente y empezar a pensar en qué es lo que vamos a evitar y cómo lo vamos a evitar y cómo tenemos que actuar hoy para que eso no suceda? Entonces, sí, es como muy, muy complejo, pero muy interesante y finalmente muy necesario pensarlo de esa manera. Sí, no, es una tarea que nos toca, y que desde ya incluso empecemos a, yo creo que
A mí en el fondo eso me generó como una conmoción, pero yo creo que sí, todos hoy tenemos algunos como indicadores, ¿cierto? Que nos pueden decir, pues madre, o sea, estamos tan jodidos y ya vos nos decís uno por ahí que seguimos pensando en la alimentación, entonces esto se va a masificar, vamos a hacer muchas más personas, ¿cierto? La superpoblación humana va a estar creciendo en unos niveles muy alarmantes, entonces van a ser más personas y esto de antemano ya nos presenta un panorama muy complejo y habría que pensarnos en otras cosas, ¿cierto? No sé, también cómo cada día nuestra vestimenta, los asuntos que consumimos, van a estar relacionados hacia futuro con esas otras y más terribles formas de explotación que podrían estar a futuro y pensarnos entonces qué podemos hacer desde hoy. Y yo creo que parte de eso claramente tiene que ver con, desde hoy hay que empezar a cambiar nosotros mismos las formas en que utilizamos las cosas, que compramos, que usamos, hasta cuándo lo usamos y este tipo de asuntos y muchos más que como sociedad nos tenemos que preguntar. Y ahí viene un poco la otra pregunta que me parece fundamental y que yo quise conversar con Oscar y tiene que ver con esos cambios que como personas, es decir, si estamos haciendo como un poco una imaginación, una anticipación de lo que puede ser ese futuro, también hay un asunto importante y tiene que ver con la transformación o las transformaciones que como individuos tenemos que hacer, no solo desde ahora, sino que tendrán que irse presentando para ese escenario que nos espera, ¿cierto?, de sufrimiento para todos los animales, incluyéndonos nosotros. Entonces, creo que es algo importante y la postura de Oscar acá es bien interesante. Bueno, cuando hablas de transformar, ¿te refieres a transformar las mentalidades o te refieres también a, por ejemplo, la propia transformación de los seres humanos que tendrá lugar en el futuro? Ambas posibilidades, sí. Yo, digamos, cuando pienso en la pregunta, estoy pensando más en esas necesidades de cambiar. O sea, hoy estábamos con unas alarmas encendidas que nos dicen tenemos que cambiar. Entonces, ¿será que ese activismo será incidir en esa necesidad del ser humano de cambiar sus hábitos, sus prácticas y su manera de concebir el mundo? Pero creo que también este panorama que nos presentas está bien interesante de esas transformaciones que se presentarán en el futuro. Sí, a ver, vamos a ver. Aquí, obviamente, cuando estamos hablando del futuro, tenemos que pensar con una mentalidad mucho más abierta de lo que normalmente lo hacemos, porque en el futuro las cosas no van a ser como ahora. Pensemos en, por ejemplo, si hace 100 años alguien quisiera describir cuál iba a ser la situación actual, ¿no? Bueno, pues no es necesario pensarlo ni imaginarlo. Lo podemos saber cuando leemos, por ejemplo, ciencia ficción de primera mitad del siglo XX y descubrimos que en algunas cosas a veces aciertan, pero muchas veces fallan estrepitosamente, ¿no? Por ejemplo, en lo que toca a las comunicaciones online y demás, pues muchas veces pues no pudieron prever, ¿no?, cuál iba a ser la realidad. Esto si hablamos de 100 años, pero si hablamos de 200 o de 300 años, pues nos lo podemos imaginar. O sea, la capacidad de imaginar cómo va a ser el futuro es difícil, ¿no? Entonces, por eso, cuando queremos reflexionar sobre cómo puede ser el futuro, tenemos que tener una mentalidad abierta. Dicho esto, con respecto a la pregunta que haces, en primer lugar, habría que considerar cambios en lo que respecta a las actitudes que se pueden llevar a cabo. Entonces, estos cambios con respecto a las actitudes serían cambios, por ejemplo, en lo que toca a las actitudes especistas o las actitudes relativas a la consideración moral de aquellos individuos que son muy diferentes de lo nuestro, de nosotros y nosotras, ¿no? Estos cambios son fundamentales porque en el futuro puede haber un serio peligro de que continuemos explotando de maneras terribles a los animales y de que no les demos ayuda cuando podamos hacerlo, pero no en el sentido de que continuemos haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, sino de que les dañemos de maneras
todavía mucho más profundas, ¿no? Luego, además, por eso me refería a qué transformación te referías. Por otra parte, los seres humanos no van a continuar siendo como son a día de hoy, ¿no? Los seres humanos, pues en el futuro, pues tendrán la posibilidad de llevar a cabo toda una serie de mejoras genéticas, mejoras médicas, podrán también incorporar en sus cuerpos otros tipos de tecnologías, ¿no? Como ya lo hacemos ahora, ¿no? Ahora pues tenemos empastes, podemos operarnos, podemos introducir también cuerpos externos en nuestro organismo que nos ayuden. Yo, por ejemplo, tengo esta mano rota y en esta mano pues lo que tengo es una placa de metal aquí. Y en el futuro pues esto va a continuar sucediendo a mayor escala, ¿no? Esto es relevante porque esto va a ir de la mano de un cada vez mayor poder por parte de los seres humanos. Y va vinculado también a una capacidad mayor de los seres humanos por transformar su entorno y afectar a las entidades que les rodean, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una idea que yo creo que es particularmente relevante, que es la siguiente, es la de que en el futuro pueden darse situaciones en las cuales dentro de los seres humanos se den situaciones de desigualdad, porque haya ciertos seres humanos que, por ejemplo, puedan llevar a cabo mejoras médicas o mejoras de otro tipo, mientras que haya otros que no tengan esta posibilidad, ¿no? Incluso a nivel genético y demás, ¿no? Pero además, esto que puede suceder dentro de los seres humanos puede ir de la mano también de una mayor capacidad de explotación de entidades no humanas, ¿no? Una idea que aquí es interesante es la de los riesgos de sufrimiento masivo. Estos riesgos de sufrimiento masivo pueden suceder, y de hecho ya han tenido lugar anteriormente en la historia. Son riesgos que suceden cuando se dan a la vez tres condiciones. La primera condición sucede cuando hay un avance tecnológico nuevo que puede ser muy beneficioso para una cierta minoría. La segunda condición se da cuando este avance tecnológico es también muy perjudicial para una gran mayoría. Y la tercera condición se da cuando la minoría beneficiada no se preocupa, le da igual lo que le vaya a pasar a la mayoría perjudicada. Entonces hay distintos ejemplos de cómo esto ha sucedido a lo largo de la historia. Un ejemplo claro es el surgimiento de la ganadería, pero otro ejemplo aún más claro es el surgimiento de la ganadería industrial, de las granjas industriales, las granjas factorías, ¿no? Que ha tenido lugar sobre todo a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Si hablamos dentro de los seres humanos, pues podríamos tener como ejemplo de esto pues el desarrollo del potencial armamentístico contemporáneo, ¿no? Entonces, tenemos la idea de que lo que va a suceder en el futuro va a ser parecido a lo que sucede en el presente. Esto mucha gente lo tiene. Piensa que igual habrá naves espaciales o cosas así, pero básicamente las cosas aquí en nuestro planeta seguirán siendo lo mismo. Y esto en absoluto va a ser así. No solo eso, es que eso ya está cambiando a día de hoy. Por ejemplo, cuando hablamos de explotación de los animales, a lo largo del siglo XX se pudo ver cómo se creó esa nueva forma de explotar a los animales a la que antes me refería, que son las granjas industriales. Pero estamos hablando aquí de granjas industriales de mamíferos y de aves. A finales del siglo XX se desarrolló también enormemente las granjas, se desarrollaron las granjas industriales de peces, pero a día de hoy se están desarrollando las granjas industriales de invertebrados como son insectos y también como son crustáceos. Entonces ya a día de hoy estamos viendo nuevas etapas en la explotación de los animales. ¿Qué sucederá en el futuro? Pues que podrá haber otras nuevas formas de crear sufrimiento masivo, daños tremendos a incontables animales que beneficien a ciertos agentes, a los seres humanos. Y esto es muy problemático. Por eso, una parte fundamental de nuestro activismo tendría que ser intentar evitar que esa tercera condición se dé. Esto es, que los seres humanos, o por lo menos ciertos seres humanos, aquellos en situación de tomar decisiones, no desconsideren a aquellos que están en una situación inferior a la suya, una situación de debilidad entre ellos,
como serían los animales no humanos, y no les inflijan daños terribles en cantidades masivas, ¿no? En fin, hay más ejemplos de esto, pero creo que con esto pues, podemos tener una perspectiva de por qué efectivamente una transformación en la forma de pensar de los seres humanos es fundamental aquí. Sí, yo voy a empezar a comentar esto, pero primero quiero hacer unos comentarios que tenemos ahí en el chat. El primero es, y Gabriel, usted irá a responder. Se podría decir que todos, mentiras, entre otros, que todos los activismos son largoplacistas. Realmente ese no es el enfoque del activismo en general. Pues, como hablábamos antes, no pienso que los que hacemos activismos estemos pensando en el futuro, sino más bien reaccionando al presente o al pasado. Y eso impide, obviamente, que tengamos esa visión como más macro y más temporal a futuro de lo que sucede y lo que debemos empezar a actuar para atacar o para modificar o para lo que sea. Entonces sí, pienso que todos deberían apuntar al largoplacismo, pero que esa no es la realidad. Y que todos pueden, ¿cierto? Que además es como el reto, que si yo estoy haciendo activismo por los animales, o estoy haciendo activismo por niños y niñas, por personas habitantes de calle, por lo que sea, podamos pensarnos a futuro cómo hacerlo. Y cada forma de activismo desde su postura, ¿cierto? Entonces, yo estoy haciendo activismo por animales de fauna silvestre. ¿Cómo hacer esa situación de la fauna silvestre a futuro, cierto? Porque hoy tenemos unas condiciones de la fauna silvestre cada vez más graves que están encendiendo las alarmas de qué va a pasar con la fauna silvestre en los próximos años. Ahora imagínate, pensemos en 2, 3 décadas, la situación tan compleja, las ciudades cada vez más grandes, digamos, modificando y acabando radicalmente con los ecosistemas. Entonces, yo como activista de la fauna silvestre, cómo puedo pensarme a largo plazo y qué puedo hacer desde hoy para que esas cosas cambien. Y así con todos, cada uno de los escenarios en los que yo trabaje como activista, ojalá que hoy salgamos con ese reto de pensarnos qué va a pasar en el largo plazo y que mañana mismo o ahorita mismo empecemos a hacer cosas para que esas situaciones estén cambiando. No escucho. Perdón. No podíamos. Jack nos deja otro comentario en YouTube que dice: como lo plantea Oscar, es interesante ver el activismo a largo plazo. Sin embargo, se podría decir que si se reduce la explotación ganadera, esto influye en la cantidad de animales a futuro. Me imagino que animales explotados a futuro. Jack, si no es así, porfa, nos corriges. Gabriel, ¿qué opinión tienes ahí? Pues Juliana, yo creo que ahí hay varias discusiones. Lo primero es que no necesariamente porque se disminuya la producción o la oferta va a estar disminuyendo la demanda, ¿cierto? Digamos que esos grandes niveles de producción hoy que se tiene de carne y en general productos derivados de la explotación animal se deben a que las personas siguen demandando grandes cantidades de esto y mientras no se reduzca esta demanda es muy difícil que se vaya a reducir la oferta, ¿cierto? Esto es una regla básica de la economía, pero además no solo se trata de pensarnos esto, sino que, como decías ahorita, Juliana, pienso que es un tema de ir más allá, ¿cierto? Lo que hay que pensar es no solo dejemos de producir ciertos o de consumir ciertos animales o ciertos productos derivados de la explotación de algunos animales, sino de la necesidad de cambiar completamente como el chip, ¿cierto? Como esa visión de tenemos que estar consumiendo cosas que se derivan de la explotación de los animales, porque bueno, digamos en 30, 50 años pueden que no sean las vacas, que no sean los cerdos, pero pueden ser otras, ¿cierto? Y no me quisiera adelantar un poco a lo que nos puede plantear Oscar, pero muchos animales se pueden ver explotados si no empezamos a cambiar desde hoy esa postura.
Entonces, más allá de un u otro animal, es pensarnos en, es el ser humano el que tiene que cambiar ese chip para que no haya otros y que, digamos, los que hoy están por ahí desapercibidos en el futuro empiecen a ser víctimas mortales de esa explotación de nosotros. Sí, así es. Recuerden darle like a nuestro video, compartirlo a nuestro en vivo y también suscribirse a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y compartir esos podcasts y esos episodios. Hoy es el 179 que hemos desde hace 17 años realizado con diferentes temas de protección animal que están muy interesantes todos, entonces para que los compartan y entre todos empecemos a fortalecer esta comunidad de defensores de animales. La siguiente pregunta que tiene que ver todo con lo que estabas diciendo, Gabriel, pues habla de cuáles son esos futuros de la explotación que en este momento tendríamos que estar vislumbrando. ¿Qué es lo que se viene a futuro para los animales? ¿Cuáles son esos retos que nosotros como protectores y defensores de las demás especies tenemos? Vamos a escuchar qué dice Óscar. ¿Por qué no suena? Sí, en primer lugar es muy importante tener en cuenta que hay mucha incerteza aquí. Entonces, es fundamental que preparemos nuestro activismo no solo para prevenirnos de aquello que podemos prever que puede suceder, sino también de aquello que no podemos prever que puede suceder. De aquello que está más allá de lo que a día de hoy podemos pronosticar, ¿no? Entonces, podemos pensar en ciertas maneras en las que los seres humanos pueden dañar a otros seres sintientes en el futuro, pero puede ser que se nos esté olvidando o que no estemos sabiendo reconocer otras que podrá haber, ¿no? Igual que en el pasado, igual no podían prever que algún día tendríamos Internet, ¿no? Entonces, esto es fundamental. De ahí que sea importante que nuestras intervenciones, por lo menos algunas de nuestras intervenciones, alguna parte de nuestro activismo, nos prepare de manera amplia. Como hace, por ejemplo, el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad no solo previene una forma de dañar a los animales en concreto, sino que previene a un amplio abanico de posibilidades en los que los seres humanos pueden dañar a otras entidades que existan en el futuro, ¿no? Entonces, esto lo primero, esto es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a formas ya concretas de dañar a otros seres que podemos concebir, bien, en primer lugar, estaría el desarrollo de tecnologías como las que se empiezan a aplicar a día de hoy para crear granjas de insectos o granjas de crustáceos, ¿no? O podemos pensar en granjas de otros animales de tamaño muy pequeño que permitan pues dañar, matar a cantidades de animales que sean varios órdenes de magnitud mayores de los que se explota a día de hoy. A día de hoy, pues anualmente pueden morir en granjas y mataderos de vertebrados y de mamíferos y aves, en primer lugar. Pues pueden ser en torno a 70.000 millones. La pesca se estima que puede matar en torno a 2 billones de animales. Las piscifactorías, pues no está muy claro, pero podría ser por encima de los 100.000 millones de animales, ¿no? La pesca deportiva por ocio también serían varias decenas de miles de millones de animales. Pero de los insectos, por ejemplo, no tenemos ninguna cifra muy clara, ¿no? Pero podrían ser cifras mayores que estas, ¿no? Y en el futuro quizás podrían ser cifras que pasaran los trillones, ¿no? Por eso digo, varios órdenes de magnitud. O sea, podrían ser enormes, ¿no? Entonces, este es un tipo concreto de explotación enormemente problemática. Entre otras cosas porque con el avance de, por ejemplo, los distintos productos cárnicos in vitro, lo que a veces se le llama carne limpia o se le llama de otras maneras, pues es bastante posible que las granjas de vertebrados, o por lo menos de ciertos vertebrados, pues puedan llegar a su fin, ¿no? Pero puede que estas carnes in vitro vayan acompañadas de la producción de lo que se llama proteína, ¿no?
de origen invertebrado, ¿no? Entonces, esto es tremendamente problemático, ¿no? Luego, además, hay otras formas en las que los seres humanos podrían dañar a los animales que seguro que mucha gente ni se imagina y que a mucha gente le pueden parecer locuras, pero que no lo son. Entonces, voy a poner solo un par de ejemplos, ¿no? En primer lugar, podríamos considerar el uso de animales, por ejemplo, para investigación que implique crear grandes números de animales que tengan, por ejemplo, una alta capacidad de sufrir. Porque, por ejemplo, estemos hablando de investigación para la cual esas capacidades psicológicas sean relevantes, ¿no? Entonces, este sería un tipo de daño a los animales que dañaría de manera muy intensa, incluso aunque numéricamente no fuese a ser tan grande. En términos de números de animales afectados, como podría ser el de las granjas de insectos. Otra forma de dañar a los animales podría ser expandiendo el sufrimiento de los animales pues más allá de nuestro planeta, ¿no? Y esto a mucha gente le puede parecer una locura, pero en realidad no lo es. El año pasado, no sé si lo recuerdan, pero hubo un programa espacial israelí que intentaba aterrizar en la Luna y finalmente pues no lo consiguió. Dentro de este programa, una parte experimental del programa consistía en llevar tardígrados, que son un tipo de invertebrados, a la Luna. Estos invertebrados son enormemente resistentes. Entonces, a pesar de que la nave pues finalmente no consiguió su objetivo, pues no sabemos a ciencia cierta si alguno no haya podido sobrevivir, ¿no? Luego, además, como ustedes sabrán, pues hay también iniciativas para, de aquí a unas ciertas décadas, pues comenzar a intentar crear bases en lugares como podrían ser, en principio, Marte, ¿no? Y podemos pensar que no solo irían seres humanos, sino que también podrían portarse allí animales, incluso aunque fueran animales invertebrados, ¿no? Entonces, esto podría dar lugar a lo largo de muchos años a que la vida animal fuera expandida fuera del planeta Tierra y que los daños que padecen los animales en el mundo salvaje, por lo tanto, fueran extendidos más allá de nuestro planeta. Y no son las únicas maneras en las que los seres humanos pueden dañar a otros seres sintientes, pero bueno, para no extenderme, si quieren podemos pasar a otra pregunta y luego les cuento alguna más. Juliana, este hombre se imaginó todos los escenarios posibles, por lo menos que a mí se me hubieran ocurrido, ¿cierto? Y creo que parte de pensarse eso es eso, el hasta dónde puede llegar la magnitud de la intervención del ser humano, hacia dónde estamos caminando, cuáles son esos avances que nos enorgullecen como humanidad, pero que también auguran como fue madre, qué va a pasar a futuro y pensarnos qué se puede hacer. Y hay como la mamá de Juliana comenta siempre, mi mamá por interno me dijo como yo no me puedo quedar atrás, entonces me preguntaba algo y me dejó pensando, y es como, hace algunos años nadie se imaginaba que pudiera haber un crecimiento en la población de personas veganas, digamos, se va haciendo como un porcentaje de alguna manera mayor. ¿Y será que esto ya es como el límite del cuidado que podemos tener con los animales? O sea, si llegáramos a ser todos veganos, ya esa sería la solución. Y me ponía a pensar un poco en eso y es como el daño que hace el ser humano a los demás animales, digamos, va incluso mucho más allá del consumo
de carne y de sus derivados y de los derivados de su explotación, y es todo, o sea, lo que decía ahorita, con qué nos vestimos, qué cosas estamos utilizando. Entonces pienso que cuando nos figuramos esta idea del activismo largoplacista, decimos hay que pensar en el futuro, es eso, es incluso hoy cuestionarnos nosotros, pensar en qué otras cosas que nosotros hacemos pueden generar daño a los animales y pueden estarse ampliando, ¿cierto? Creo que los desarrollos tecnológicos, todas las cosas que utilizamos son parte de eso que se viene fuertísimo para futuro, hacia futuro, y que está generando y va a seguir generando muchísima explotación. Entonces, desde hoy cuestionarnos esas otras formas. Entonces, como que sí, lo ideal es que empecemos a pensarnos en eso que estamos poniendo en nuestro plato todos los días, que está generando daño, pero que esas cosas que vienen a futuro pueden ser incluso más graves, y que dejar de comer carne, dejar de consumir lácteos y demás derivados no va a ser suficiente. Entonces es cuestionarnos también todo eso que hacemos como humanos todos los días. Sí, y muy importante una cosa, Gabriel, no es solo la alimentación, porque hay explotación animal en prácticamente todas las industrias actualmente. Voy a hacer como hasta para colorantes, o sea, es absurdo, colorantes para rubor o para labial, o la misma experimentación con animales, o como usted mencionaba, el vestido. O sea, hemos explotado, utilizado y exterminado a los animales en todas las formas e industrias posibles. Entonces, no es solamente pensar ese tema de la alimentación, que finalmente es uno de los más visibles y uno de los más aterradores, pero sí también empezar a visualizar esas otras formas de explotación en el futuro que nos van a deparar la industria biomédica. Todo el tema de los avances médicos y de los avances biomédicos, eso viene seguramente con una carga de explotación animal grandísima. Entonces también es como un llamado a tener en cuenta todo lo que se viene a futuro para los animales. Aquí dice, y me perdona si otra vez vuelvo y digo tu nombre mal, Ischel García dice, el sistema nos ha hecho creer que somos mejores si usamos una bolsa de cuero, y así es. O sea, nos han enseñado y nos vienen lavando el cerebro durante décadas y décadas y décadas, diciéndonos, tiene que tomar leche para tener los huesos fuertes, nada más lejano a la realidad. Es que si tu bolso no es de cuero, entonces es porque eres pobre, como si eso fuera un grandísimo insulto. O sea, nos lavan el cerebro y nos manipulan para que adquiramos ciertas cosas que benefician a unos y que obviamente están perjudicando a otros, que no pueden decir, hey, basta, esto no está bien. Entonces, nosotros somos los que tenemos que poner esa voz, porque los animales sí tienen voz. Lo que pasa es que nosotros decidimos no escucharla y no hacer caso a sus llamados. La última pregunta con la que tenía, pues que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, porque llega un punto en el que uno dice, bueno, pero sí, claro, Dios, todo es horrible, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Y cómo nosotros tenemos que empezar a pensar cuáles son esas estrategias que tenemos que empezar a tener en cuenta. Y esa es la siguiente pregunta que le hicimos a Óscar. Sí. Bueno, pues en primer lugar, pues como he estado insistiendo, creo que es muy, muy, muy importante que nuestro activismo pase a tener un protagonismo fundamental el concepto de especismo y el concepto de consideración moral de los animales. Esto es fundamental. Y la idea de que todo ser sintiente importa. Y la idea de que los seres sintientes, muy diferentes de los seres humanos, también importan. Y la idea de que, por ejemplo, incluso esos animales que nos pueden parecer feos, extraños, como insectos, como crustáceos, como otros invertebrados, importan plenamente. Entonces, esto supone un cambio de paradigma, porque, por ejemplo, muchas veces se hace hincapié en que el activismo debe estar basado en una idea de simpatía, ¿no? Que de alguna manera busque extender nuestra empatía por los animales en base a esa conexión que tenemos cuando vemos su sufrimiento, ¿no? Cuando vemos su situación terrible, ¿no?
Pero esto cuesta hacerlo cuando de lo que estamos hablando es de seres tan diferentes a nosotros, ¿no? Que tienen experiencias también negativas, pero que el modo en el que se comportan es tan distinto del nuestro, ¿no? Entonces, esto es fundamental. En segundo lugar, relacionado con esto, es muy importante hacer hincapié en que necesitamos transformar las actitudes, necesitamos transformar las formas de pensar, necesitamos conseguir grandes cambios en las mentalidades, ¿no? Esto es diferente de, por ejemplo, conseguir un cambio en la reducción del consumo de animales. Eso es un cambio en la conducta, ¿no? Pero no estamos hablando en la conducta de lo que haces, estamos hablando de la mentalidad, de cómo piensas tú y cómo piensa la otra persona y cómo piensa el conjunto de la sociedad, ¿no? Cambios en las mentalidades que tienen las sociedades, ¿no? Y también es diferente de, por ejemplo, conseguir cambios legales o conseguir cambios, por ejemplo, económicos, cambios socioeconómicos, cambios que afectan a los sectores productivos, que afectan a cómo se explota a los animales. Aquí estamos hablando de algo diferente. Para entender un poco lo que vemos, podemos considerar, si comparamos la manera en la que piensan distintas sociedades a lo largo del tiempo, podemos comparar nuestras sociedades con las sociedades, por ejemplo, pues decimonónicas o las sociedades en el siglo XVI. Obviamente se hacían cosas distintas, pero además de hacerse cosas distintas se pensaba de manera diferente. Había distintos ideales, había diferentes clases de consideración moral por otros individuos, ¿no? Hay cambios, no siempre necesariamente a mayor, ¿no? Pero puede haber cambios globales en las mentalidades. Pues eso es lo que necesitamos, cambios globales en las mentalidades, ¿no? Entonces, esto implica que incluso si hacemos una campaña, por ejemplo, para salvar a ciertos animales o para cuestionar, por ejemplo, una cierta práctica, yo qué sé, pues como la tauromaquia en toda una serie de países, podemos hacerlo, pero cuando hablamos de tauromaquia, decimos, la tauromaquia debería terminar, ¿por qué? Porque los animales, como los toros y como todos los demás animales que tienen la capacidad de sufrir y disfrutar, deben ser respetados porque son seres sintientes, porque no respetarles es una forma de especismo y por eso, aunque estamos hablando hoy de la tauromaquia, podríamos hablar del mismo modo de cualquier otra forma en la que se puede dañar a los animales, porque debemos respetar al que es diferente o a la que es diferente de nosotros. Transmitir ese mensaje, que ese mensaje sea parte del núcleo fundamental, ¿no? de lo que hacemos. Entonces, esa es una idea fundamental aquí. Aparte de estos dos conceptos que acabo de indicar, hay otro que es fundamental, que es la idea de eficacia, o más que de eficacia, la idea de eficiencia. Tenemos que hacer activismo pensando en qué es lo que va a conseguir el mayor cambio con los menores recursos a largo plazo. No pensar en qué activismo es más urgente mañana. Entonces, si nos dicen, pero es que está sucediendo algo terrible para los animales hoy, pues tenemos que autoeducarnos, las personas que hacemos activismo para los animales, en decir, bueno, vale, pero no es lo que yo debo hacer, porque no es lo que va a conseguir los mejores efectos, que yo me tenga que preocupar en cada momento de hacer aquello que es más urgente, porque entonces no hago lo que es más importante. Lo que es más importante es centrarme en los objetivos a largo plazo. O sea, tenemos que hacer un activismo que, si por ejemplo, dentro de 10 años, o dentro de 20 años, o dentro de 30 años, echamos la vista atrás, digamos, fue bueno que hiciera eso. Fue bueno que hiciera eso, no por el impacto que tuvo en ese momento, sino porque ahora veo los resultados de eso. Si yo hago ahora algo de activismo, o hago cualquier actividad, de hecho, con mi vida, que dentro de 30 años considere que no es importante, entonces he cometido un error. Cada paso que demos en cada momento tiene que ser algo que cuando nos muramos, bueno, igual nos morimos mañana, ¿no? Pero cuando nos muramos dentro de los años que sean, 30 o algunas personas igual pueden vivir, que nos estén oyendo, pueden vivir 60 años más o 70 años más. Bueno, pues que dentro de 60 o 70 años digan, ok, lo que hice ese día, eso valió la pena porque para el momento actual ayuda al activismo que estoy haciendo ahora. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Y luego, por último, lo último que añadiría es que deberíamos tener una mentalidad también mucho más especulativa, mucho más reflexiva sobre lo que puede suceder en el futuro.
por ejemplo, antes decía, bueno, y no son todos los ejemplos de cómo los humanos pueden dañar a otros seres sintientes, hay otros todavía más especulativos que podemos considerar que igual les digo, bueno, pues les voy a comentar ahora. Seguro que todas las personas que pueden estar oyendo esto, pues tienen una cierta familiaridad con cómo en muchas novelas, también en series y películas, ¿no? Pues salen representados futuros en los cuales pues, los seres humanos han creado inteligencias artificiales que tienen la capacidad de sentir y la capacidad de sufrir, ¿no? Hay ejemplos claros, como puede ser, por ejemplo, Blade Runner, ¿no? Hay una serie también, Westworld, ¿no? Que trata de esto, y hay múltiples novelas donde esto se ve. El asunto es que la gente cuando ve estas películas o cuando lee estas novelas, enseguida empatiza con esos seres que están sufriendo ahí, ¿no? A pesar de que no es que no sean humanos, es que no son tampoco animales, no son ni siquiera seres biológicos, son puras inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, estas películas son interesantes por varios motivos. El primero es porque nos muestra que lo relevante a la hora de respetar a otros no es ni que sea humano ni que sea un animal, es que tiene la sintiencia, tiene la capacidad de sufrir y disfrutar. En segundo lugar, lo que nos muestra es que, aunque normalmente todas estas series y novelas son tremendamente antropocéntricas y lo que dicen es implausible, tienen un cierto punto de veracidad, ¿no? Quizás aquí la más veraz sea Black Mirror. Entonces, yo creo que es recomendable verla y es hasta cierto punto bastante más realista que muchos otros productos culturales, incluyendo películas y libros, ¿no? Pero aunque en el futuro no vaya a suceder las cosas como sucede en la ciencia ficción, sí que no es desdeñable la idea de que, por ejemplo, los seres humanos puedan crear seres sintientes artificiales. Puede que sean programas, puede que sean sistemas operativos, puede que sean máquinas o puede que sean nuevos animales, nuevas formas de vida dotadas de sintiencia, creadas por ingeniería biológica, ¿no? Entonces, deberían ser completamente respetadas igual que cualquier ser sintiente, ¿no? Pero claro, pensemos que si los seres humanos tienen la capacidad de hacer esto, la capacidad de sufrir que tendrían estos animales llevaría a que la cantidad de daño que podría haber sería inmensa. Antes estaba hablando de posibles granjas futuros de insectos. Imaginemos que los seres humanos pudieran crear organismos biológicos sintientes por ingeniería biológica. La cantidad de sufrimiento que se podría ahí ocasionar sería astronómica. Y si de lo que estamos hablando es de inteligencias artificiales, sería igualmente o a mucha mayor escala astronómica. Bien, esto cuando se plantea estos escenarios a un activista por los animales normal, pues normalmente lo que piensa es que son idioteces. Piensa que esto es una locura, que se le ocurre a este lunático, mira de qué tonterías está hablando, ¿no? Y el hecho es que no tenemos ni idea de lo que va a suceder en el futuro. Nosotros no somos sintientes, no tenemos la capacidad de sufrir porque tengamos un algo mágico, una aura mágica o una alma de alguna manera dotada de algún poder sobrenatural que nos haga sintientes. Somos sintientes porque tenemos organismos que contienen estructuras físicas que procesan información de las maneras que dan lugar a experiencias. Entonces, no es en absoluto implausible que los seres humanos creen por ingeniería biológica otros organismos que tengan estas estructuras. Y tampoco es implausible que puedan programar entidades que sobre estructuras no biológicas pero físicas puedan llevar a cabo funciones como las que llevan a cabo nuestros sistemas nerviosos o nuestros cerebros. De manera que tener una mentalidad abierta a que todas estas cosas no son imposibles, que podrían suceder, pues puede ser muy fructífero de cara a empezar a pensar sobre qué clase de cosas podrían suceder en el futuro. Y lo más interesante es que todas estas cosas no solo van a ayudarnos a prevenir sufrimientos y daños terribles a largo plazo, sino que de alguna manera también a un menor plazo,
aunque no sea un plazo inmediato, van a marcar la diferencia, ¿eh? No solo van a ser útiles pensando a cientos de años vista o miles de años vistas o quién sabe, decenas de miles o millones de años vista, que no sabemos cuánto puede durar el futuro, por lo menos el futuro en el cual intervengan los seres humanos o las entidades que tengan el control tras los seres humanos. Pero lo que sí podemos saber es que cuestionando el especismo, difundiendo la relevancia de la sintiencia, podemos también ayudar a los animales que vayan a vivir no mañana, no solo el año que viene, no solo dentro de 10 años, sino también dentro de 30, 40, 50, 60 años, en línea con lo que decía antes. Así que eso, lo importante es tener esta perspectiva más amplia, ¿no? Y tener un poco altura de miras, ¿no? Que es lo que realmente nos va a preparar mejor para el futuro. Juliana, aquí Oscar decía algo bien interesante que tiene que ver con una pregunta ahorita que usted va a responder, que me parece muy difícil. Y es que tenemos como el rasero, hasta hoy ese rasero de la protección a los seres sintientes, ¿cierto? Y entre seres sintientes, quienes son cordados, quienes tienen sistema nervioso central, y bueno, pero dejamos a un lado los otros. O sea, hoy incluso quienes se consideran más sensibles y más protegen a los animales, les decimos esto sí, pero aquellos no, y no sabemos nada de ellos y no nos interesa saber y no los protegemos, ¿cierto? Y esa idea a mí me quedó sonando un montón y creo que el activismo largoplacista tiene que estarse pensando esas condiciones que van a vivir los otros animales que hoy nosotros ni tenemos en la mira, ¿cierto? Y en nuestros comentarios en Facebook tenemos un comentario de Gretel Álvarez, nuestra compañera, que nos dice: la publicidad y los medios han sido aliados para lograr esos hábitos, ¿cierto? Y creo que tiene toda la razón, ¿cierto? Nos dice como que han sido, además de aliados, han sido cómplices, ¿cierto? Han estado ahí respaldando posturas terribles. Entonces la publicidad de los comerciales con huevos y eso en torno a una familia feliz, y no, es una mentira. La mujer que se ve más guapa con determinado bolso, con determinado maquillaje, todo ese tipo de cosas que finalmente nos están vendiendo, que todo es una mentira y que la gente termina creyéndoselo, entonces sale a comprar los huevos, aunque no esté rodeado de tanta felicidad como parece, ¿cierto? Y piensa que yendo al centro comercial a comprar algunas cosas va a estar también feliz y todo esto que se nos quiere vender desde el marketing. Entonces pienso que sí, que son aliados y son cómplices, y que también parte de tomar conciencia es darse cuenta de esas cosas que por lo menos tenemos que cuestionar y que no podemos caer en ellas. Bueno, la pregunta difícil es: ¿cuál sería tu acción si hay un criadero de cucarachas o hormigas dentro de la casa? Es una situación difícil. Es una pregunta compleja porque no tiene una fácil solución ni una varita mágica para resolverla. Yo, como siempre, abogo por la prevención. Entonces, cuando uno evita que haya criaderos de hormigas, cucarachas o ratones en la casa, pues empieza ganando. ¿Y cómo evitamos esto? Pues siendo limpios, siendo organizados, teniendo una correcta disposición de los residuos, porque hay que ver que todas esas especies o todos esos grupos de animales a los que nosotros llamamos plagas o indeseables o etcétera, son animales que simplemente se aprovechan de nuestra cochinada. Porque así es, o sea, las cucarachas se aprovechan de los residuos orgánicos que nosotros dejamos, de las cocinas sucias, de las basuras, lo mismo las hormigas, lo mismo los ratones. Nosotros les proveemos a ellos esos recursos que ellos necesitan para su propia supervivencia. Ellos lo único que están haciendo es tratar de sobrevivir, y lo hacen porque nosotros les facilitamos en nuestras casas todo eso. Entonces, cuando nosotros hacemos una mala disposición de residuos, dejamos
la basura abierta no somos limpios en las áreas donde se manejan los alimentos, etcétera, seguramente va a haber una presencia de esos animales indeseados. Si nosotros hacemos un manejo, seguramente no va a haber. Ahora, si se encuentra un nido de hormigas, cucarachas o ratones, yo recomiendo. Existen muchos remedios que no tienen que ver con el exterminio de los animales, sino que tienen que ver con el ahuyentamiento de esos animales, que tiene que ver mucho con las esencias. A ellos no les disgustan algunos olores, entonces investigar qué clase de animal está, qué olores son los que les disgustan, y seguramente eso va a ayudar muchísimo a controlar la presencia de esos animalitos en la casa, pero también entendiendo que ellos no están ahí para hacernos daños ni para molestarnos, sino simplemente que están tratando de sobrevivir, y eso se los dice la persona que más terror le tiene a las cucarachas en la tierra. Y es importante que yo también aprenda pues como a tener esa convivencia y a yo misma evitar que los animales vengan a mí, porque yo literal pues es un terror irracional que les tengo a las cucarachas. Entonces sí, o sea, es intentar muchos otros métodos antes de incurrir como a la fácil, a exterminarlos, a echarles el veneno, porque no, o sea, hay que buscar la forma de evitarlo primero y de buscar una solución humanitaria pues a esa problemática. Nosotros podríamos terminar este programa Ládralo con un video de una reacción de Juliana a una cucaracha, pero como no queremos hacer esto, quiero que terminemos con un mensaje de Óscar Horta. Yo les tengo que confesar que cuando yo conocí a Óscar y poder ahora conversar con él, para mí fue una cosa muy, muy importante. Yo hace un par de años conseguí un libro de Óscar que es muy famoso, que se llama Un paso adelante en defensa de los animales, que por ahí búsquenlo, es buenísimo. Y yo quedé encantado con todo lo que leía y bueno, ahora poder conversar con él, yo dije, de verdad es una persona que tiene un montón de cosas que compartirnos, y queríamos también presentárselo a ustedes, que pudieran escuchar más de cerca quién es Óscar Horta y qué es todo eso que piensa él con relación al activismo. Entonces, no quisimos perder la oportunidad para pedirle a él que les enviara un mensaje para compartirlos la noche de hoy con ustedes, y aquí va. A ver, lo que me gustaría decirles son pues varias cosas, pero voy a decirles solo 4 porque no tenemos tanto tiempo, y si no, solo con el saludo ya nos tiraríamos otra hora más. Pero bueno, voy a decir solo unas pocas. La primera es que, al revés, que muchísimas gracias por invitarme, y espero que tengan mucho éxito en su activismo. Yo conocí a Juliana desde hace ya un par de años, y la verdad es que, bueno, ya 3 años ahora va a hacer. Y bueno, pues ojalá nos podamos ver de nuevo y nos podamos ver también el resto de la gente que estamos aquí en esta conversación y la gente que nos está siguiendo. Entonces, bueno, eso lo primero, un reconocimiento a su labor y mi aplauso y mi agradecimiento por haberme invitado. Lo segundo también, pues bueno, aprovecho para animar a la gente que nos esté oyendo a que se informe más sobre estos temas que estuvimos hablando, de los que estuvimos hablando hoy. Pues si quieren ver el libro ese, Un paso adelante en defensa de los animales, pues bueno, ahí explico un poco estas cosas. También las explico en un blog que llevo que se llama Ética más allá de la especie, que está en más allá de la especie wordpress.com. Y luego también, sobre todo, pueden ver más información sobre estos temas y otros en la página web de la organización de la que formo parte, que es la Fundación Ética Animal, que se accede, es ética-medioanimal.org, y hay múltiples enlaces sobre estas cosas. Pueden buscar ahí un texto que es La importancia del futuro, hay textos sobre la situación de los animales salvajes, sobre los animales explotados, sobre la sintiencia, el especismo, en fin, hay mucha información ahí que les puede resultar de utilidad, ¿no? Luego, lo tercero también que querría decir es que, bueno,
que también este agradecimiento que hice antes, pues se lo hago a todas las personas que nos estén oyendo, de la mano también de mi ánimo para que continúen haciendo activismo. Entonces, al principio de la charla, pues estuvimos hablando de distintas maneras en las cuales la gente puede hacer activismo eficaz, pero lo más importante es que pongamos todos y todas nuestra gotita, nuestro grano de arena. Entonces, que continúen haciendo activismo, de verdad, eso es lo más importante. Ojalá cuando pueda visitar de nuevo Colombia y otros países en los cuales puede haber gente que nos estén viendo aquí, pues nos encontremos allí todo el mundo, a ver si de aquella en ese momento nos podemos dar abrazos, pues nos daremos algunos, y si no, pues ya veremos cómo hacemos, pero será para mí un honor encontrarles ahí a toda la gente que estén haciendo activismo. Y ya lo cuarto y último que les quería decir es que realmente esto de dar un saludo porque, como decían, no, pues que estábamos esperando para tenerte aquí, pues en realidad está un poco de más, porque como decía antes, yo soy uno más entre todos ustedes, o sea, como otras personas que igual puedan invitar en otros días, pues aquí somos todas al final, todas y todos activistas. O sea, estamos hermanados en esta causa, nadie es más importante que otro, entonces, pues bueno, yo me siento muy honrado porque me hayan invitado, pero al revés, soy yo quien tiene que darles las gracias a todos y a todas por estar ahí día a día por un mundo mejor para todos y todas. Modesto, Oscar. Es tremendo además que semejante man como tan teso en estos temas que todo el mundo está admirando, y que cuando uno se acerca a su obra dice, por acá hay un montón de habilidades, pues además es alguien muy cercano, alguien que de verdad tiene siempre como esa actitud de cercanía, de colegaje, de compañerismo, y me pareció eso bien increíble también de conocerlo. Antes de irnos, no quería que nos fuéramos sin responder o sin tratar de abordar algunas preguntas que nos hace Diana Salazar en el Facebook. Por acá, se me perdió, acá la encontré. Ella nos hace dos preguntas, nos dice primero, como en una apuesta de activismo de largo plazo, ¿qué lugar podría tener la mirada interseccional con otras agendas de activismo para precipitar los cambios en las mentalidades de la sociedad? Que menciona Oscar. Acá pienso que hay un asunto básico, pienso que hay distintas agendas que pueden estar de la mano allí, y que creo que hay un principio más o menos básico y tiene que ver con la fuerza de la discriminación que se haya sufrido, con la fuerza de los grupos que han sido marginados. Entonces pienso que allí hay unas oportunidades bien fuertes desde el animalismo, pues con otros movimientos ambientalistas, pero también con movimientos feministas, con movimientos que luchan por la reivindicación de las garantías y los derechos de las personas con discapacidad, de las personas migrantes. Yo pienso que una gran apuesta de futuro tiene que ver con esos cruces que puede haber entre poblaciones que han sido históricamente discriminadas y que hoy, digamos, han ido avanzando en eso. Entonces, pienso que no solo desde lo teórico, sino también desde ese activismo fuerte en las calles, en los medios de comunicación, en cada cosa que hacemos, y como decíamos ahora, en cada esfuerzo, cuando trabajamos de la mano de la compañera o el compañero feminista, de la mano de quienes están luchando por otras causas, hay una importante apuesta de futuro allí, ¿cierto? Porque vendrán tiempos complejos para muchas de estas poblaciones, y pienso que encontrar esos acompañamientos hacia el futuro va a ser muy importante. Y Diana nos preguntaba finalmente cómo se puede desarrollar la capacidad de especulación, eso de pensarnos cosas, de más o menos imaginar qué puede pasar, y lo dice específicamente sobre esas formas de explotación a futuro, teniendo en cuenta la complejidad y la velocidad de los cambios en la sociedad.
Bueno, creo que esta sería una pregunta bien interesante para hacerle a Oscar. Yo por lo menos ahora pienso que sí tenemos como unos indicadores, unas maneras a partir de lo que ha sido nuestra experiencia que nos permiten pensar hacia dónde apuntan algunos de los cambios de la sociedad, ¿cierto? Que nos permite decir desde lo tecnológico esto va para tal parte o podría ir para tal parte, desde las estructuras de configuración económica, social, podría apuntar hacia tal otra, y asimismo pensar nosotros escenarios posibles. Pienso que precisamente ahí está el reto y es imaginar, ¿cierto? Como de todo lo que tenemos, sacar esos peores escenarios, y creo que la clave está ahí en cuanto más grave pueda ser el escenario futuro, creo que por ahí va a estar, y entonces en ese mismo sentido pensarnos qué podemos hacer desde ahora para atender a ese escenario gravísimo. No sé, Juli, si vos tenés algo para decir frente a eso o si con eso terminamos y con nuestros avisos finales. Yo creo que ya con eso terminamos porque nos alargamos un montón, pero estuvo muy interesante el programa. Por supuesto, agradezco a todas las personas que se conectaron en vivo, que estuvieron interactuando con nosotros en el chat, y les recuerdo que compartan este video, que le den like, que nos sigan en nuestras redes sociales y también en las plataformas donde está nuestro podcast, y que este programa estará como audio almacenado en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast para que lo escuchen en sus tiempos libres o lo compartan con las personas que crean que pueden beneficiarse de este programa. Y también quiero muy bueno que lo van a escuchar a futuro, que dentro de 60 años que lo estén escuchando. Sí, y también quiero decirles que este programa pues empezará a tener un nuevo horario y se empezará a realizar todos los últimos miércoles del mes a las 7 de la noche. Queremos saber cómo les parece este horario, si les gusta, en vivo, pues estoy hablando en vivo, si les gusta, si les parece que era mejor en el horario anterior, que era los domingos a las 5 de la tarde. Queremos saber de ustedes cómo les gusta más, cuál es el horario que mejor se les acomoda, en el que puedan participar, en el que tengan la disposición, porque nuestro interés es que podamos construir entre todos esta comunidad de personas defendiendo y protegiendo a los animales. Entonces esperamos sus comentarios, y bueno, de nuevo agradezco mucho a mi mamá, a Gretel, Catalina, Ischel, a Jack, a todas las personas que comentaron, a Diana, por estar en el programa, por interactuar, por ayudarnos a construir esta comunidad, y nos volveremos a ver entonces el próximo en marzo, en el último miércoles del mes, a las 7 p.m. No se lo pierdan, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos. ¡Chao! Ládralo. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ay, Juliana, qué